Doctora Galvez, este espacio, bueno, el título, ¿cierto?, de esta entrevista es Enfermedad, abusos y violencia para quienes cruzan el tapón del Darién. ¿Esto es exagerado? Es decir, este enfoque, o definitivamente es una realidad para la mayoría de las personas que cruzan esta zona. Desgraciadamente, no es exagerado decir que las personas están expuestas a estas situaciones. No hay agua potable, entonces con frecuencia las personas adquieren diarreas, hay infecciones respiratorias, las condiciones del terreno hacen, por supuesto, que también tengan traumas superficiales, traumas graves, fracturas, que ocurran picaduras de insectos que transmiten infecciones como dengue, como malaria, chikungunya, zika, que se encuentren con animales que les pueden provocar mordeduras. Pero como mencionaba antes, desgraciadamente también las personas son víctimas de diferentes clases de abusos, narran con frecuencia que son retenidos en grupos donde los requisan, los roban y fuera de eso hacen exploraciones de sus cavidades naturales, violándolos y violándolas durante la ruta y bueno, tratándolos de una manera humillante e indignante. Entonces, desgraciadamente no exageras con el título de la entrevista. El año pasado, en 2023, atendimos 675 personas que fueron sobrevivientes de violencia sexual. Eso es lo que nosotros alcanzamos a ver y a detectar. Hay muchísimas personas que se nos escapan porque pues nuestros equipos no son demasiado grandes, la gente lleva mucha prisa por salir de esto, que para algunos de ellos lo describen como un infierno, entonces ni siquiera quieren esperar una atención médica porque su prioridad es salir de allí lo más pronto posible, teniendo entonces riesgo de contraer infecciones que pueden ser permanentes, como una infección por VIH, por ejemplo, y que pueden tener unas consecuencias severas para la vida en el futuro, pero pues su prioridad es salir porque están aterrorizados. El año pasado hicimos alrededor de unas 59,000 consultas en nuestros puntos de atención de Médicos Sin Fronteras. Hay una crisis migratoria tremenda que estamos viviendo en Colombia, que pasa frente a nosotros y de la que poco hemos hablado, de la que deberíamos estar hablando mucho más, porque compromete a cientos de miles de personas que están haciendo una travesía para buscar seguramente un mejor futuro, pero que en medio están quedando inmersos en una crisis humanitaria, insisto, sin precedentes. Hablamos ni más ni menos que de la migración por el tapón del Darién, el cruce del tapón del Darién, de cientos de miles de personas que quieren cruzar hacia Centroamérica y Norteamérica y que de nuevo están quedando inmersos en todo tipo de situaciones que comprometen, más allá de su salud, comprometen sus derechos humanos. Este tema es muy importante y por eso invitamos a Carmenza Galvez, que es coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras para Colombia y Panamá, una persona que ha estado de frente a esta realidad varias veces, que conoce como pocas lo que pasa en esta travesía, que yo creo que hasta un poco se ha romantizado y que de verdad esconde muchos riesgos para las personas. Doctora Galvez, muchas gracias por aceptar esta invitación. Este espacio se llama Saludable, hoy hablando de temas migratorios, de temas de derechos humanos que no dejan de ser relevantes, así haya miles de necesidades, este tema también debería importarnos. Bienvenida, doctora Galvez. Muchas gracias, Ronnie, un gusto. Gracias por invitarme. La primera pregunta, para dimensionar un poco lo que está pasando en este cruce de Colombia hacia Panamá, es si ya se pudo estimar cuántas personas cruzaron el tapón del Darién el año pasado. El año pasado cruzaron más de 520,000 personas por el tapón del Darién. Son cifras oficiales de Migración Panamá que están a la disposición del público. Y pues es muy alarmante porque duplicaron las de 2022, que fueron alrededor de unas 248,000 personas. Bueno, entonces pongamos esta cifra en contexto. Estamos hablando de 520,000 personas, que podría ser más o menos el 1% de la población colombiana, ¿cierto, doctora Galvez, o más? El 1% de la población colombiana. ¿El cuánto de la población panameña? ¿El 10%? Es como el 10% de la población panameña. El 10% de la población panameña, digamos, en todo tipo de condiciones, y ya vamos a profundizar en eso. Pero en términos de crisis humanitaria y de movimiento de migrantes, esto, digamos, ¿con qué se puede comparar esta crisis humanitaria y migratoria? ¿Con qué otras, digamos, crisis se puede comparar a nivel mundial? Es difícil comparar porque cada lugar tiene un sufrimiento particular, pero en los números y en la forma en la que se ha duplicado es única. Siempre hemos tenido migración por el Mediterráneo, por ejemplo, que es una ruta súper peligrosa con la mayor mortalidad, y ha habido otras situaciones en las que las personas se han tenido que movilizar, pero desde que la crisis en Venezuela empezó a empeorarse, hemos visto estos números de personas cruzar en mayor cantidad, y no solamente son venezolanos, hay personas de todos los continentes que están utilizando
utilizando esta ruta en menor proporción, pero que están viajando y que están poniéndose en peligro por las circunstancias en las que están en sus países de origen. Pero usted decía más o menos el 70% de ellos son venezolanos, ¿cierto? ¿Qué otras Sí. nacionalidades se han identificado? Y aquí sí quiero que expliquemos también desde cuándo hace presencia Médicos Sin Fronteras en la región o en la zona, mejor, y cuál es la labor que ustedes desempeñan allí. Bueno, Médicos Sin Fronteras trabaja en la región desde hace más de 40 años. Hemos tenido varias respuestas a situaciones de emergencia en Centroamérica relacionadas con desastres naturales, sobre todo con huracanes, en diferentes momentos de la historia. De hecho, una de las primeras intervenciones de Médicos Sin Fronteras temprano en los años 70 fue en El Salvador. En Colombia estamos desde el año 85, después de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, y hemos tenido diferentes proyectos en el país. Y bueno, y hemos estado en diferentes países, tanto de centro como de Sudamérica, también en México, atendiendo diferentes situaciones. En Panamá empezamos nuestra presencia en 2021 cuando vimos un incremento de migrantes que estaban utilizando esa ruta del Darién, que nos encontrábamos en nuestros proyectos de México y que venían refiriendo unas situaciones graves de violencia y una respuesta limitada a sus necesidades de salud. Entonces, por allá, como en abril de 2021, empezamos con actividades en Panamá que incluían atención médica a nivel primario, atención de psicología, de enfermería, con educación en salud, algunos exámenes básicos de laboratorio, y empezamos a ver un número importante de personas que eran víctimas de violencia, sobrevivientes de violencia sexual y otras personas que estaban viviendo violencias de otra índole a medida que iban cruzando por los diferentes países de la ruta y que incrementaban sus necesidades en salud mental particularmente. Bueno, estamos viendo ya en pantalla un poco un video institucional, ¿cierto? Bueno, no institucional, sino elaborado por Médicos Sin Fronteras, que un poco aterriza todo esto que usted me está diciendo, doctora Galvez, a la realidad. Ahora, empecemos a hacer el recorrido para una persona que tal vez no tiene claro qué es lo que pasa, cómo se llega, cómo se atraviesa. Usted que ha estado varias veces en la zona, cuéntenos un poco cómo es esa travesía. La travesía empieza en diferentes lugares de origen, ya lo mencionábamos, Venezuela es tal vez el lugar que tiene mayor cantidad de migrantes cruzando por esta zona. Entonces las personas cruzan la frontera con Colombia en norte de Santander o en La Guajira, pero también hay muchas personas que llegan desde Ipiales, personas que han cruzado la frontera con Ecuador, que llegan a Ecuador desde diferentes países, no solamente desde América Latina, vemos gente asiática, africana, uno que otro europeo incluso en ocasiones, pero pues el grueso de la población que está cruzando por ahí cruza desde Venezuela. Llegan usualmente a Urabá y cruzan desde Necoclí o Turbo a través del Golfo por mar, cruzan hasta Candillo, Capurganá, y de ahí empiezan una ruta a pie a través de una selva que es inhóspita, que es un lugar peligroso, húmedo, con un terreno que se puede inundar fácilmente, donde pueden haber crecidas de los ríos, donde hay insectos, animales salvajes, pero que además tiene presencia de personas que ejercen violencia, que cometen diferentes crímenes contra ellos, incrementando aún más los riesgos. No solamente es la situación geográfica de la zona y las dificultades que se pueden presentar por las mismas características que tiene el terreno, sino la presencia de grupos criminales que ejercen una violencia terrible contra ellos. Los roban, los violan, los retienen por horas, una cantidad de situaciones que son indignantes e inaceptables. Bueno, doctora Galvez, este espacio, bueno, el título, ¿cierto?, de esta entrevista es Enfermedad, Abusos y Violencia para quienes cruzan el tapón del Darién. ¿Esto es exagerado? Es decir, este enfoque, o definitivamente es una realidad para la mayoría de las personas que cruzan esta zona. Desgraciadamente, no es exagerado decir que las personas están
están expuestas a estas situaciones. No hay agua potable, entonces con frecuencia las personas adquieren diarreas, hay infecciones respiratorias, las condiciones del terreno hacen, por supuesto, que también tengan traumas superficiales, traumas graves, fracturas, que ocurran picaduras de insectos que transmiten infecciones como dengue, como malaria, chikungunya, zika, que se encuentren con animales que les pueden provocar mordeduras. Pero como mencionaba antes, desgraciadamente también las personas son víctimas de diferentes clases de abusos, narran con frecuencia que son retenidos en grupos donde los requisan, los roban y fuera de eso hacen exploraciones de sus cavidades naturales, violándolos y violándolas durante la ruta y bueno, tratándolos de una manera humillante e indignante. Entonces, desgraciadamente no exageras con el título de la entrevista. El año pasado, en 2023, atendimos 675 personas que fueron sobrevivientes de violencia sexual. Eso es lo que nosotros alcanzamos a ver y a detectar. Hay muchísimas personas que se nos escapan porque pues nuestros equipos no son demasiado grandes, la gente lleva mucha prisa por salir de esto, que para algunos de ellos lo describen como un infierno, entonces ni siquiera quieren esperar una atención médica porque su prioridad es salir de allí lo más pronto posible, teniendo entonces riesgo de contraer infecciones que pueden ser permanentes como una infección por VIH, por ejemplo, y que pueden tener unas consecuencias severas para la vida en el futuro, pero pues su prioridad es salir porque están aterrorizados. El año pasado hicimos alrededor de unas 59,000 consultas en nuestros punticos de atención de Médicos Sin Fronteras. Bueno, para poner eso en contexto, son más o menos 2 atenciones diarias por temas de abuso sexual y de violencia sexual. Eso es, sí, de nuevo, grandísimo, teniendo en cuenta que, como lo decía la doctora Gálvez, pues la mayoría, pues, digamos, no se detiene, no se pone a pensar en eso, no, infortunadamente ni denuncia, porque supongo que tampoco hay ley. Hay forma de denunciar, pero pues las prioridades de las personas están alrededor de salir, de buscar comida, de tener albergue. Si les han robado y han perdido todo, necesitan dinero para pagar los buses para salir de allí. Entonces en muchas ocasiones la prioridad no es la necesidad de salud que tienen, sino simplemente irse a buscar comida para los hijos y tratar de llegar a un lugar donde ellos esperan tener una vida más tranquila y con más oportunidades. Sí, aquí estaba viendo 60,000, ¿cierto? Cerca de 60,000 atenciones. Casi 60,000 consultas el año pasado, sí. Eso es más o menos 165 atenciones diarias y más o menos, para ponerlo pues también en términos de proporción, como si 1 de cada 10 de los migrantes decidió buscar atención médica. Esa proporción es altísima, doctora Gálvez. Es muy alta, es una proporción bastante alta y es lo que nosotros alcanzamos a ver. Hay otras organizaciones prestando servicios, pero pues la presencia no es diaria como la nuestra y bueno, hay limitaciones de recursos, como decías al principio del programa, las crisis que hay en todo el mundo llaman la atención. En este momento Gaza llama la atención internacional y los donantes y las organizaciones humanitarias que responden pues tienen también sus ojos puestos en esos lugares. Entonces, crisis como esta no se ve no se visibiliza de una manera tan frecuente y es la razón por la que para Médicos Sin Fronteras es muy importante ser como la voz de esas personas que no pueden contar lo que les está pasando y que las personas que están haciendo el plan de moverse, porque migrar no es un delito, es un derecho para las personas la movilidad, pues que por lo menos se enteren un poco más de lo que les puede pasar y a lo que se pueden enfrentar en la ruta. De los riesgos, sí, por supuesto. Bueno, esto en términos de atenciones y del servicio que presta Médicos Sin Fronteras, pero supongo que la muerte también debe ser una realidad en esta zona, que digamos de qué suele morir la gente que se decide a cruzar el tapón del Darién. Nosotros hemos escuchado relatos de muertes durante el viaje. Con mucha frecuencia las personas describen ver cadáveres en descomposición en la selva. Y hay diversas razones, por ejemplo, las crecidas de los ríos, los accidentes por caídas, las personas se desploman y se matan, pero también nos han narrado eventos de asesinatos cuando han tratado de robarle a alguien, una persona se resiste o trata de defender a otra, también encuentran la muerte. En cuanto a razones médicas,
afortunadamente después de que llegan y los atendemos no hemos tenido una gran mortalidad, pero sí hemos tenido uno que otro caso de personas que se complican por ejemplo, por una necesidad de una cirugía abdominal que no llegó a tiempo y aunque se logre referir y en Panamá digamos, operen la persona, pues no hemos tenido el mejor resultado. Pero en general las muertes ocurren en la selva y tienen más que ver con accidentes y agresiones. La gran Infortunadamente no tenemos un número. pues parte también de lo que evidencia esta crisis, ¿no? La gran pregunta, doctora Galvez, es ¿de quién es responsabilidad un poco la atención, la prevención, si se quiere, el acompañamiento de estos migrantes? Porque supongo que hay múltiples actores ahí, o debería haber muchos actores ahí involucrados, haciendo presencia, tomando decisiones en la zona, pero digamos, a juicio de Médicos Sin Fronteras, ¿quiénes son los responsables de atender esta crisis? Pues en general, cada organización atiende de acuerdo a su mandato a la experticia o a la experiencia que tienen. Nosotros nos enfocamos particularmente en lo médico, pero pues hay organizaciones que hacen presencia con protección, con otras actividades de salud mental, con organizaciones de las Naciones Unidas que apoyan a las personas que están buscando asilo o a las personas que quieren retornar. La situación es que el número es tan grande que ninguno es capaz de cubrir todas las necesidades. Luego, por supuesto, está la responsabilidad de los estados que tienen a personas que están cruzando a través de sus territorios y que tienen derecho a tener acceso a salud, a alojamiento, a comida, a sentirse protegidos. No nos corresponde como Médicos Sin Fronteras decirle a los gobiernos qué es lo que tienen que hacer, pero lo que sí hacemos un llamado es a que se haga un esfuerzo mayor para que los crímenes, por lo menos que están sufriendo estas personas, se reduzcan. Entendemos que es una frontera muy difícil de vigilar porque es una selva, es supremamente complicada, pero sí que se requiere como una mayor presencia y una mayor control en estos lugares donde hay grupos criminales atacando a las personas. Bueno, hoy estamos cada vez más preocupados por la salud mental, ¿cierto? ¿Hay algún tipo de atención también de salud mental? ¿Qué pasa digamos, con las cabezas de las personas que llegan allá? ¿Cuáles son los diagnósticos más frecuentes ya en lo relacionado con la salud mental, doctora Galvez? La mayoría de las personas que vemos con necesidades de salud mental están afectadas por la violencia, como un 70% vienen con consultas que tienen relación con violencia, ya sea una violencia que se ejerció durante el viaje o la que venían sufriendo desde sus países. Hay que recordar que muchísimas de estas personas que decidieron viajar, que decidieron migrar a otro lugar, lo hacen porque están amenazados, porque han sido víctimas de otro tipo de violencias. Entonces, a estas personas les ofrecemos tanto consulta individual, que el año pasado vimos alrededor de unas 2.800, 2.900 consultas individuales, y hacemos también actividades grupales durante las que se ayuda a buscar como algunas herramientas para gestionar esos eventos traumáticos con los que están lidiando en el día a día. Lo que vemos con más frecuencia es personas con síntomas depresivos, con síntomas de ansiedad, muy angustiados por separación o por la pérdida de algún ser querido. Este es el otro fenómeno que se nos presenta a veces con frecuencia en la ruta, y es que va el grupo familiar y por un accidente, porque la persona no es capaz, porque se enfermó, tienen que separarse, y eso genera también muchísima angustia para la persona que está migrando. Entonces tenemos una gama de sintomatologías, con mucha frecuencia la gente se queja de insomnio, y bueno, en estas intervenciones tan cortas a las que tenemos oportunidad de tener con el paciente al frente, porque son personas que pueden estar solo un par de horas en la estación de recepción de migrantes o en la comunidad y que se van a ir, entonces orientamos las actividades a primeros auxilios psicológicos y a tratar de buscar con ellos unas herramientas internas que tienen para poder continuar con la ruta. Aquí no podemos hacer terapia ni podemos hacer un seguimiento y programar controles con las personas porque se van a ir el mismo día o al día siguiente a Costa Rica, que es el siguiente país. Sí, todo es una atención, pues me imagino, de urgencias, De urgencia. transitoria, como para atenderlo lo que se pueda, ¿no? Sí. En un contexto como este. Una última pregunta, doctora Galvez, agradeciéndole, por supuesto,
estar aquí en Saludable contándonos esto. Seguramente no es noticia de primera plana, no ha ocupado los titulares como debería, pero ¿por qué lo que está pasando en el tapón del Darién debería importarnos a todos los colombianos? A ver, es una situación que se origina desde aquí. Estamos teniendo a todas estas personas cruzando a través del país y que ya van con unas necesidades, que ya están expuestas a unos riesgos cuando cruzan por aquí. Afortunadamente hay una respuesta para las personas que han migrado a Colombia, particularmente venezolanos, hay una respuesta para ellos cuando tienen una vocación de quedarse en el país, pero todas estas personas en tránsito no tienen ese mismo tipo de respuestas. Hay muchas organizaciones haciendo un esfuerzo en el Urabá, pero hay cosas que se nos quedan descubiertas como salud mental, como algunos servicios de salud reproductiva a las que las personas tienen derecho y que no se cubren, como la misma prevención de infección por VIH, como un evento, a ver, porque se van a encontrar con un evento violento en la ruta, que ojo que pasa en el Darién, pero luego va a volver a pasar en Guatemala, en México, y estas personas van a seguir expuestas a esta situación. Yo creo que solo por empatía y compasión con el otro, porque estas situaciones nos podrían pasar a cualquiera, esto debería ser importante, porque se pasan mensajes que no son claros y hay también muchísimos colombianos cruzando a través de esta ruta, no solamente son venezolanos y ecuatorianos, son el mayor número, pero que también hay compatriotas colombianos y creemos que el terror y la gravedad de las agresiones que ocurren en la ruta deben interesarnos a todos como seres humanos. Entonces, por eso queremos siempre llamar la atención sobre esta situación, porque las personas están muy desprotegidas. Tal vez, pues digamos, nos preocupamos con razón de lo que ocurre en otros hemisferios cuando estamos ante algo igual o peor de grave, ¿cierto? En nuestras propias narices, como decía al comienzo de esta entrevista. Doctora Galvez, muchas gracias por este espacio. Yo creo que a las personas que vieron este video seguramente van a tener otra sensación. A veces por redes sociales se romantiza ese paso, ¿no? Y yo creo que un poco lo que los que hemos visto por ahí, videos de TikTok, terminamos como un poco con otra imagen de lo que es una travesía como esta. Sí, no es una aventura. Las personas con mucha frecuencia cuando llegan dicen, si yo hubiera sabido que me iba a encontrar con esto, no lo hago. Por supuesto, también hay que respetar la determinación y la resiliencia que tienen. ¿eh? Yo no me siento capaz de hacerlo, pero ellos lo han logrado y han cruzado, pero pues a costa de unos riesgos enormes en salud y muchas personas han perdido familiares, amigos y seres queridos al hacer esta travesía. Por supuesto que no se puede juzgar, sobre todo abordarlo desde la empatía y desde la humanidad. Doctora Galvez, muchas gracias por estar aquí en Saludable. Muchas gracias también a las personas que vieron este video. Si usted tiene a alguien por ahí con una idea de cruzar el tapón del Darién, de ir a migrar hacia el Centro y Norteamérica, pues seguramente esta información es valiosa y debería verla, ¿cierto? Al momento de tomar una decisión. Muchas gracias, doctora Galvez. Muchas gracias, Ronnie. Muchas gracias por tu tiempo y por el interés. Bueno, también a todos los que vieron este video, insisto, por acá está el botoncito de suscribirse, de activar las notificaciones y de compartir este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Saludable.